Machu Picchu. Machu Picchu, pronunciado /MTPKT/ en quechua, Monte Viejo, es el nombre contemporáneo que se da a una yacta, antiguo poblado incaico andino, construida antes del siglo XV, ubicada en la cordillera oriental del sur del Perú. En la cadena montañosa de los Andes a 2.430 metros sobre el nivel del mar está ubicada en el departamento del Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noroeste del Cusco, ciudad del Perú y por donde fluye el río Urubamba, río que atraviesa la cordillera y origina un cañón con clima de montaña tropical. Según muchos estudios su nombre original habría sido Yadacata. Según documentos de mediados del siglo XVI, tenía carácter privado. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la yacta dan cuenta de su origen anterior a Pachacútec y a su presumible utilización como santuario religioso. Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incompatibles. Aun cuando se discute su supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de fortaleza o ciudadela podrían haber sido superados, Machu Picchu es considerada, al mismo tiempo, obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más famosos del planeta, así como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Machu Picchu fue construido en el estilo inca clásico, con paredes de piedra seca pulida. Sus 3 estructuras principales son el Intihuatana, el Templo del Sol y el Templo de las 3 Ventanas. La mayoría de los edificios periféricos han sido reconstruidos para dar a los visitantes una mejor idea de cómo eran originalmente. Para 1976, el 30% de Machu Picchu había sido restaurado y la restauración continúa. Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981 y está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. Machu Picchu fue votada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en una encuesta mundial en Internet. Emplazamiento. Se encuentra a 13 grados 9,47 latitud sur y 72 grados 32,44 longitud oeste. Forma parte del distrito del mismo nombre, en la provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco, en Perú. La ciudad importante más cercana es Cusco, actual capital regional y antigua capital de los Incas, a 132 kilómetros de allí. Las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu son parte de una gran formación orográfica conocida como Batolito de Vilcabamba, en la cordillera central de los Andes peruanos. Se encuentran en la ribera izquierda del llamado Cañón del Urubamba, conocido antiguamente como Quebrada de Picchu, al pie de los cerros, rodeándolos, corre el río Vilcanota Urubamba. El sitio arqueológico incaico se encuentra a medio camino entre las cimas de ambas montañas, a 450 metros de altura por encima del nivel del valle y a 2.438 metros sobre el nivel del mar. La superficie edificada es aproximadamente de 530 metros de largo por 200 de ancho, contando con 172 edificios en su área urbana. Biogeográficamente se sitúa en la ecorregión de las yungas peruanas. Las ruinas propiamente dichas se ubican dentro de un territorio intangible del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, llamado Santuario Histórico de Machu Picchu, que se extiende sobre una superficie de 32.592 hectáreas, 80.535 acres o 325,92 kilómetros cuadrados, de la cuenca del río Vilcanota Urubamba, el Vilcamayu o río sagrado de los Incas. El santuario histórico protege una serie de especies biológicas en peligro de extinción y varios establecimientos incaicos, entre los cuales Machu Picchu es considerado el principal. Época incaica, 1475 a 1534. Hacia 1430, durante su campaña hacia Vilcabamba,
la quebrada de Pichu fue conquistada por Pachacútec, primer inca del Tahuantinsuyo, 1438 a 1470. El emplazamiento de Machu Picchu debió impresionar al monarca por sus peculiares características dentro de la geografía sagrada cusqueña y por ello habría mandado construir allí, hacia 1450, un complejo urbano con edificaciones de gran lujo civiles y religiosas. Se cree que Machu Picchu tuvo una población móvil como la mayoría de las yactas incaicas que oscilaba entre 300 y 1000 habitantes pertenecientes a una élite, posiblemente miembros de la Paneque de Pachacútec, Iaquias. Se ha demostrado que la fuerza agrícola estuvo compuesta por esclavos mitimaes o mitmas, mitmacuna, procedentes de diferentes rincones del imperio, estimándose que la mayor cantidad de estos fueron los chancas, quienes también construyeron la fortaleza. Al ser esclavizados y despojados de sus tierras, actuales Apurímac y Ayacucho, tras ser derrotados por Pachacútec. Se cree que Machu Picchu tuvo una población móvil como la mayoría de las yactas incaicas que oscilaba entre 300 y 1000 habitantes 43 pertenecientes a una élite, posiblemente miembros de la Paneque de Pachacútec, Iaquias. Se ha demostrado que la fuerza agrícola estuvo compuesta por esclavos mitimaes o mitmas, mitmacuna, procedentes de diferentes rincones del imperio, estimándose que la mayor cantidad de estos fueron los chancas, quienes también construyeron la fortaleza. Al ser esclavizados y despojados de sus tierras, actuales Apurímac y Ayacucho, tras ser derrotados por Pachacútec. Machu Picchu no era desde ningún punto de vista un complejo aislado, por lo que el mito de la ciudad perdida y del refugio secreto de los soberanos incaicos carece de asidero. Los valles que confluían en la quebrada formaban una región densamente poblada que incrementó espectacularmente su productividad agrícola a partir de la ocupación incaica en 1440. Los incas construyeron allí muchos centros administrativos, los más importantes de los cuales fueron Patallacta y Quentemarca, y abundantes complejos agrícolas formados por terrazas de cultivo. Machu Picchu dependía de estos complejos para su alimentación, pues los campos del sector agrario de la ciudad habrían resultado insuficientes para abastecer a la población prehispánica. La comunicación intrarregional era posible gracias a las redes de caminos incaicos, 8 caminos llegaban a Machu Picchu. La pequeña urbe de Pichu se llegó a diferenciar de las poblaciones vecinas por la singular calidad de sus principales edificios. A la muerte de Pachacútec, y de acuerdo con las costumbres reales incaicas, esta y el resto de sus propiedades personales habrían pasado a la administración de su paneque, que debía destinar las rentas producidas al culto de la momia del difunto inca. Se presume que esta situación se habría mantenido durante los gobiernos de Túpac Yupanqui, 1470 a 1493, y Huayna Cápac, 1493 a 1529. Machu Picchu debió de perder en parte su importancia al tener que competir en prestigio con las propiedades personales de los soberanos sucesores. De hecho, la apertura de un camino más seguro y amplio entre Ollantaytambo y Vilcabamba, el del Valle de Amaibamba, hizo que la ruta de la quebrada de Pichu fuera menos empleada. Época de transición, 1534 a 1572. La Guerra Civil Incaica, 1531 a 32, y la irrupción española en el Cusco en 1534 debieron de afectar considerablemente la vida de Machu Picchu. La masa campesina de la región estaba compuesta principalmente por mitmas, colonos de diferentes naciones conquistadas por los incas llevados a la fuerza hasta ese lugar. Ellos aprovecharon la caída del sistema económico cusqueño para retornar a sus tierras de origen. La resistencia incaica contra los españoles dirigida por Manco Inca en 1536 convocó a los nobles de las regiones cercanas a integrar su corte en el exilio de Vilcabamba, y es muy probable que los principales nobles de Pichu hubieran abandonado entonces la ciudad. Documentos de la época indican que la región estaba llena de despoblados. En ese tiempo, Pichu habría seguido habitada, pues fue considerada una población tributaria de la encomienda española de Ollantaytambo. 55. Eso no necesariamente significa que los españoles visitaran Machu Picchu con frecuencia. De hecho, sabemos que el tributo de Pichu era entregado a los españoles una vez por año en el pueblo de Ollantaytambo, y no recogido localmente. De todas maneras, está claro que los españoles sabían del lugar, aunque no hay indicios de que fuera un lugar frecuentemente visitado por los españoles anualmente.
Los documentos coloniales incluso mencionan el nombre de quien era curaca, acaso el último, de Machu Picchu en 1568, Juan Mácora. Que se llamase Juan indica que había sido, al menos nominalmente, bautizado y, por tanto, sometido a la influencia española. Otro documento 58 indica que el inca Titucucí Yupanqui, quien reinaba entonces en Vilcabamba, pidió que frailes agustinos acudieran a evangelizar Piocho hacia 1570. No se conoce ningún topónimo de la zona que suene parecido a Piocho que no sea Picho o Pichu, lo que hace suponer a lumbreras que los famosos, estirpadores de idolatrías, podrían haber llegado al sitio y haber tenido que ver con la destrucción e incendio del torreón del Templo del Sol. El soldado español Baltasar de Ocampo escribió a fines del siglo XVI sobre un poblado, en lo alto de una montaña, de edificios, suntuosísimos, y que albergaba un gran aquiahuasi, casa de las escogidas, en los últimos años de la resistencia incaica. La descripción breve que hace de sus ambientes nos remite a Picho. Lo más interesante es que Ocampo dice que se llama Picos. El único lugar de nombre parecido es Picos, un sitio incaico en Vilcabamba completamente diferente al descrito por Ocampo. El otro candidato es, naturalmente, Pichu. No se sabe hasta hoy si se trata del mismo lugar o no. Ocampo indica que en este lugar se habría criado Túpac Amaru I, sucesor de Titucucí y último inca de Vilcabamba. Aspectos constructivos. Ingeniería hidráulica y de suelos. Una ciudad de piedra construida en lo alto de un istmo, entre dos montañas y entre dos fallas geológicas, en una región sometida a constantes terremotos y, sobre todo, a copiosas lluvias todo el año supone un reto para cualquier constructor, evitar que todo el complejo se desmorone. Según Alfredo Valencia y Kenneth Wright, el secreto de la longevidad de Machu Picchu es su sistema de drenaje. En efecto, el suelo de sus áreas no techadas está provisto de un sistema de drenaje que consiste en capas de grava, piedras trituradas y rocas para evitar el emposamiento del agua de lluvias. 129 canales de drenaje se extienden por toda el área urbana, diseñados para evitar salpicaduras y erosión, desembocando en su mayor parte en el foso, que separa el área urbana de la agrícola, que era en realidad el desagüe principal de la ciudad. Se calcula que el 60% del esfuerzo constructivo de Machu Picchu estuvo en hacer las cimentaciones sobre terrazas rellenadas con cascajo para un buen drenaje de las aguas sobrantes. Orientación de las construcciones. Existe sólida evidencia de que los constructores tuvieron en cuenta criterios astronómicos y rituales para la construcción, de acuerdo con los estudios de Dearborn, Witte, Thompson y Reinhardt, entre otros. En efecto, la alineación de algunos edificios importantes coincide con el haz solar durante los solsticios de manera constante y por ende nada casual, con los puntos de orto y ocaso del sol en determinadas épocas del año y con las cumbres de las montañas circundantes. Arquitectura. Materiales. Todas las construcciones conservadas son de granito color blancuzco, compuesto en un 60% por feldespato, un 30% de cuarzo y un 10% de mica. Todo el material procedía de las canteras ubicadas en los contornos del complejo incaico. La roca tiene entre 6 y 7 grados de dureza en la escala de Mohs. En el imperio esta fue trabajada con barretas y otras herramientas de bronce, no se usaban herramientas de hierro en el antiguo Perú y percutores de rocas más duras. Las rocas fueron alisadas por abrasión con arena. Morfología. Casi todos los edificios son de planta rectangular. Los hay de 1, 2 y hasta 8 puertas, normalmente en uno solo de los lados largos del rectángulo. Existen pocas construcciones de planta curva y circulares. Son frecuentes las construcciones llamadas guaidanas. Estas tienen solo 3 muros. En estos casos, en el espacio del muro faltante, aparece a veces una columnata de piedra para sostener una viga de madera que servía de soporte al techo. También existen guaidanas dobles, 2 guaidanas unidas por un muro medianero, a las que se llama masmas. Las construcciones habitualmente siguen el esquema de las canchas, es decir, 4 construcciones rectangulares dispuestas en torno a un patio central unidas por un eje de simetría transversal. A este patio dan todas las puertas. Muros. El aparejo de los muros de piedra era básicamente de 2 tipos. De piedra corriente unida con mortero de barro y otras sustancias.
Hay evidencias de que estas construcciones, que son mayoría en Machu Picchu, estuvieron enlucidas con una capa de arcilla y pintadas en colores amarillo y rojo por lo menos, aunque la temprana desintegración de los techos las hizo vulnerables a la permanente lluvia de la zona y por lo tanto no se han conservado. De piedra finamente labrada en las construcciones de élite. Son bloques de granito, sin enlucido y perfectamente tallados en forma de prismas rectangulares, paralelepípedos, como los ladrillos, o poligonales. Sus caras exteriores podían ser almohadilladas, es decir, protuberantes, o bien perfectamente lisas. En estos casos la unión de los bloques parece perfecta y ha hecho suponer que no tiene ningún tipo de mortero, pero de hecho sí lo tiene, es una fina capa de material aglutinante que se encuentra entre piedra y piedra. Aunque es invisible por fuera, el esfuerzo de estas realizaciones en una sociedad sin herramientas de hierro, solo conocían el bronce, mucho más blando, es notable. Coberturas. No se ha conservado ninguna techumbre original, pero hay consenso en afirmar que la mayoría de las construcciones tenían techo a 2 o 4 aguas, hubo incluso un techo cónico sobre el torreón, y estaba formada por un armazón de troncos de aliso, Alnus acuminata, amarrado y cubierto por capas de ichu, Stipa ichu. La fragilidad de este tipo de paja y la copiosidad de las lluvias en la región hizo necesario que estas techumbres tuvieran grandes inclinaciones de hasta 63 grados. Así, la altura de los techos duplicaba muchas veces la altura del resto del edificio. Portadas, ventanas y hornacinas. Como es clásico en la arquitectura incaica, la mayoría de las portadas, ventanas y hornacinas, llamadas falsas ventanas, nichos o alacenas, tienen forma trapezoidal, más ancha en la base que en el dintel. Los dinteles podían ser de madera o de piedra, a menudo de un solo gran bloque. Las portadas de los recintos más importantes eran de doble jamba y en algunos casos incluían un mecanismo de cierre interior. Las paredes interiores de buena parte de las construcciones tienen hornacinas en forma trapezoidal junto a las ventanas. Bloques cilíndricos o rectangulares sobresalen a menudo de los muros como grandes percheros, dispuestos en forma simétrica con las hornacinas o nichos y las ventanas, cuando las hay. Si te gustó el video, comenta y dale like, eso me ayuda mucho.